Muy buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les quería mostrar una forma de resolver fisuras que aparecen en los encuentros, en este caso en el solarium de una pileta, entre lo que es la losa y el tabique. Muy habitual que aparezcan, y una buena forma de resolverlo, ya considerándolos desde el proyecto, sería utilizar este tipo de banda, que es una banda de goma embebida entre dos capas de tela no tejida. La propiedad que tiene esta banda es que es sumamente elástica, es decir, va a poder enlongar sin perder su capacidad de impermeabilidad. Bien, como vemos, genera el efecto hidrorrepelente. Bueno, entonces, para asegurarnos de que no nos aparezca ninguna fisura en este encuentro, vamos a presentar esta banda en todas las aristas, tanto aristas horizontales como aristas verticales, y las vamos a ir colocando, embebiéndola en un producto impermeabilizante. Este es el producto cementicio impermeabilizante con el cual se prepara y se coloca la banda en forma de L, cubriendo todos los encuentros. Esto nos va a asegurar la estanqueidad de la piscina. Bueno, y continuando con la etapa de la impermeabilización, lo que hicimos acá para impermeabilizar sobre la carpeta existente, utilizamos un producto impermeabilizante cementicio flexible bicomponente, es decir, viene la parte del polvo donde ya está su parte de cemento, su proporción de arena y aditivos, y en vez de con agua se mezcla con el componente B, que viene a ser el látex, lo que le va a dar esa flexibilidad que queremos a la impermeabilización. ¿Cómo se instala? Se carga con una llana del 4 con el producto directamente sobre el sustrato, se estira y se va presentando la malla. Es una masa de fibra de vidrio resistente a los álcalis, que nos va a asegurar la garantía del sistema en el tiempo. Además, la gracia de la malla es que te va a brindar un espesor constante al vos saber que la vas a tener que ir tapando a medida que vas trabajando. Además, nos va a asegurar del puenteo de fisuras que puedan venir directamente desde la base. Entonces, se coloca la malla sobre el producto y luego con la parte lisa de la llana se plancha. Se deja esperar unas 5 a 6 horas y se le da la segunda mano. En definitiva, esto tiene que quedar en un espesor final de unos 2 milímetros, 2 milímetros y medio, y ya genera la protección impermeable como tanto para barrera positiva como barrera negativa del ingreso del agua. Lo de la protección de la barrera negativa es muy importante en el caso de piletas enterradas, en el cual van a recibir presión de agua directamente desde el suelo. Una vez que pasan 14 días, el producto es muy importante curarlo para conservarle un buen porcentaje de humedad y no pierda hidratación rápidamente por estar directamente expuesto al sol. Así evitaremos también las fisuras y ya queda listo para una prueba hidráulica a las 2 semanas. Después, al ser cementicio, se puede revestir perfectamente con un adhesivo y terminar con el revestimiento.